todos ustedes. Estamos en Tribuna Libre Contemporánea, un espacio de debate serio y reflexivo. Estamos aquí con la maestra Mari Carmen del Departamento de Derecho. Buenos días, maestra. ¿Cómo están? Buenos días. Con el maestro Gerardo Blas del Departamento también de Derecho y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Buenos días a todos. Maestro Arturo Zárate, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Y en los controles, Tardes, y en los ¿verdad? controles tenemos al sargento Fey, que nos acompaña el día de hoy, apoyándonos en los controles. Muchas gracias, Mike, que a pesar de estar enfermo, al igual que el profesor Gerardo Blas, están aquí con nosotros. Y hoy quisiera comenzar, antes de empezar a hablar del tema que nos ocupa el día de hoy, que es el informe o el mensaje que rindió ayer nuestro presidente, el señor Enrique Peña Nieto, sobre sus primeros 3 años de gestión. Quisiera mencionar a las alumnas de excelencia, que ayer tuve la oportunidad de compartir con ellas, y digo compañeras porque todas eran mujeres. Entre ellas estaba, bueno, que identifico muy bien, es a Rosario, que también le enviamos un saludo en especial, que está aquí sola, está sin sus papás, y bueno, está haciendo un excelente trabajo, ¿no? Igual también a Gaby Solórzano, a Gaby Galarza Santos, que también es una alumna peruana, licenciada en finanzas, ahora está haciendo la licenciatura en Derecho con nosotros, y pues también está sola, ¿no? Y entonces también que se sientan cobijadas, que no están solas, y que alumnas de excelencia como todas ellas, y obviamente el resto de la comunidad LED, siempre pueden contar con nosotros, se pueden acercar a nosotros cuando quieran, ¿no? Y bueno, la excelencia femenina, maestra. Sí, chicas muy dedicadas a su estudio, brillantes en sus cuestiones académicas a lo largo de toda su carrera, también como Selene, Alejandra, tal vez se me está escapando por ahí algún nombre, Carla, pero sí, femeninas. Jocabet. Sí, exacto. La fuerza femenina ahí está Así presente. es, Yo soy un así gran es. defensor de la igualdad, de verdad, pero bueno, quien tiene que hacer esa lucha son las mujeres, ¿no? Yo simplemente puedo ser un facilitador y cuentan con todo mi apoyo, ¿no? Y pues bueno, entrando ya, y extrañando un poco a la maestra Yedana, que hoy no nos Claro. acompaña, ¿sí? También felicitaciones naturalmente a los que asistieron a la ceremonia de excelencia de Relaciones Internacionales. Y pensándolo bien, creo que aunque hay también hombres, la mayoría fueron mujeres. Recordar que el premio de excelencia académica se da cuando se tiene el 96% el 96 de calificación, o igual o superior a 96. Entonces, bueno, felicidades a todos y a todas, ¿no? Por este premio que acaban de recibir. Yo creo que es digno de reconocerse, ¿no? Y honor a quien honor merece, como dicen por ahí, ¿no? Sí, Entonces, muchas felicidades a muchas todos. felicidades a todos. Y bueno, gracias por estar aquí, maestros, como siempre. Tribuna Libre Contemporánea, un programa más. Hoy nos ocupa el tema justamente de ayer, que es el mensaje del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, sobre sus primeros 3 años de gestión. Yo quiero empezar un poco para abrir de boca. Además, habiendo acordado que este debate, este ejercicio académico, nos vamos a poder interrumpir para darle un mayor dinamismo, ¿no? Porque para no quedarnos dormidos y no dormir a nuestra audiencia, nos podemos interrumpir en cualquier momento. Entonces, bueno, vía libre con eso. Entonces voy a empezar con los temas que yo, en lo personal, creí que eran más interesantes, ¿no? Uno, empezó con las reformas estructurales, que es el plato fuerte, yo creo que de esta gestión, ¿no? Decía uno de los eslóganes del presidente es mover a México, ¿no? A través de las reformas estructurales, ¿no? De las más polémicas, podemos decir así, la de telecomunicaciones, que ahora nos permiten hacer llamadas a nivel nacional sin ningún tipo de costo. Esto ya se hacía desde hace muchos años en Europa. La reforma energética, ¿no? Que no es una privatización, pues, Y cuyos resultados vas a ver dentro de un tiempo, ni siquiera ahora. Es correcto. ¿No? La reforma educativa, ¿no? Que está trayendo también a colación, está despertando muchas suspicacias de parte de muchos pues factores reales de poder, ¿no? Bueno, por citar algunos. Luego, otra de las cosas que yo también vi que me llamó la atención es la mención especial al ejército mexicano, ¿no? Y también hace un reconocimiento al ejército mexicano, que está haciendo labores de todo tipo, hasta de policiales, en temas del el plan DN3, cuando hay situaciones naturales, desastres naturales, ¿no? Uh-huh. Luego también habló de la paz.
Y recalco aquí porque dice la paz en México, ¿no? Recordemos que en el sexenio pasado se hablaba de una guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y que a lo mejor es un detalle que, bueno, yo lo capté así, como diciendo, no estamos en guerra, estamos buscando la paz, ¿no? A través de garantizar la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Que de hecho es uno de los 5 ejes del presidente Peña Nieto, que se establece también en el Plan Nacional de Desarrollo, un México en paz. Es correcto, también, ¿no? Luego dice México incluyente, ¿no? México incluyente habla de las políticas públicas sobre adultos mayores, habla de la salud pública, habla de prevenir adicciones y habla de vivienda, ¿no? Y con esto damos banderazo a el programa del día de hoy, que creo que puede ser bastante suculento porque tenemos un montón de cosas que hablar. Yo creo que hay visiones contrapuestas, ¿no? Lejos de que la mayoría de la población cree que lo está haciendo mal. Incluso lo preguntaba el profesor Zárate, me decía, ¿son las decisiones acertadas o no son las decisiones acertadas, no? Yo creo que en un gobierno tan complejo como el mexicano es difícil tomar decisiones, ¿no? Yo creo que eso es complicado, ¿no? Maestro Sí, Zárate. hay que estar capacitado para ellas. Bueno, primero, si me permiten el excursus, felicitar a las alumnas de excelencia y a los compañeros. No nos quedemos atrás, por favor. No podemos quedarnos atrás. Felicidades a las alumnas. Muchas felicidades, compañeros. Saquen la casta, por favor. Saquen la casta. ¿Te refieres a los varones? A los A varones. los chicos, claro. No nos podemos quedar atrás. Claro. No nos podemos quedar atrás. Qué bueno que sean mujeres, las alumnas de excelencia. Es un orgullo para mí ser profesora de alguna de ellas. Pero jóvenes, muchachos, no se queden atrás, no se duerman. Disculpen el excurso. Ahí está. La No, sugerencia. perfecto. Hay que decirlo, hay que motivarles también a los chavos, ¿no? Bueno, y respecto al informe, el presidente Peña hace un diagnóstico para mí acertado en su mensaje político al decir, tenemos una ciudadanía que desconfía al interior de sus instituciones y tiene incertidumbre respecto al exterior. Yo creo que lo asesoraron bien al señor presidente. Es la verdad. La pregunta es, ¿las soluciones que él propone son las adecuadas para resolver ese problema de confianza? Por lo menos en lo que toca el presidente Peña, que es lo interno. ¿Son las adecuadas para resolver ese problema de confianza que tiene México en todas sus instituciones? Y ahí es donde creo que el presidente no... Simplemente dice, reitero lo que estoy haciendo. Reitero lo que estoy haciendo, la solución es esta, no hay otro camino. Y parece tachar de intolerantes a aquellos que no compartan esa opinión, porque así dice, ante grandes retos la tentación es la intolerancia. Él lo que dice es que no hay soluciones mágicas, ¿no? No hay soluciones mágicas para todos los problemas que aquejan a un país tan complejo como México, ¿no? Dice, bueno, no lo voy a poder resolver de un día para otro y a lo mejor no lo voy a poder resolver en 6 años, ¿no? Porque finalmente son problemas que llevamos arrastrando y yo me atrevería a decir, a lo mejor, maestro Blas, que eres historiador, Perdón, ¿no? Carlos, yo creo que sí se atreve a decir que sí lo va a resolver. Su discurso es vamos adelante, vamos ¿no? adelante y vamos a resolverlo. Yo creo que ahí el licenciado Peña no tiene la humildad de decir, a ver, podemos llegar hasta acá. Con 200 años de historia, ¿podemos resolver los problemas de 200 años de historia? Como dice aquí el profesor Arturo, el discurso del informe es más bien un discurso político. Entonces yo creo que como tal hay que verlo. De hecho, si uno analiza todo lo que hay, digamos, de manera oficial y formal en el informe como rendición de cuentas, pues se sigue notando este tono triunfalista. Y yo creo que es el tono que debe adoptar un líder que se dice que tiene visión, que sabe cómo hacer las cosas. Y entonces yo creo que eso se refleja en el discurso, aunque ya cuando uno analiza el discurso y lo contrasta con la realidad mexicana, pues es donde notas el gran contraste. Entonces yo creo que cuando analizamos algo como lo que sucede en el informe, pues hay que tomar en cuenta cómo han cambiado las cosas, pero también cómo hay algunos rasgos de permanencia. Al final de cuentas, el presidente sigue teniendo la intención de lucirse frente
a los demás poderes de la Unión, frente a actores políticos, etcétera. Ningún gobierno ha logrado nada hablando discursos pesimistas, ¿no? O sea, primero para poder ser hay que parecer primero, ¿no? Digo, bueno, Sí, si queremos proyectar una fortaleza de nación, él dice, bueno, estamos haciendo las cosas, las estamos haciendo bien, pero no se va a cambiar el país de un día para otro, ¿no? Es lo que yo percibo, ¿no? En el discurso, ¿no? Yo escucho los comentarios de las personas, no, pues es pan con lo mismo, es siempre lo mismo. Bueno, lo que yo siempre digo y lo comparto siempre con mis alumnos, bueno, ¿y tú qué estás haciendo para que esto se transforme, no? Incluso hablaba de corrupción, ¿no? Hablaba de corrupción el presidente, decía, bueno, es un flagelo que tenemos que acabar con él, ¿no? Pero que no se puede terminar de un día para otro, ¿no, maestra? Sí, bueno, yo al escuchar el mensaje y analizar algunas de las notas referentes al mismo, no pude dejar de pensar en Carlos Fuentes. Cuando se le entrevista hace algunos años sobre los precandidatos a la presidencia, y viene esta frase, dice: Peña Nieto es un hombre de muy escasos recursos intelectuales y políticos. No me extraña que el discurso siga siendo exactamente lo mismo, pero pareciera que sí, esta falta de confianza en las instituciones, en los políticos, y comentando lo que dice el profesor Arturo, ¿cómo lo solucionas? ¿Con una terapia grupal para todos? ¿Cómo confiar en tus políticos? Por algo no confiamos en ellos. Y citando tú a Carlos Fuentes, yo quisiera recuperar al maestro Octavio Paz, que decía: el México carece de una identidad y por lo tanto difícilmente va a poder encontrarse a sí mismo, ¿no? Si no reconoce su propia identidad, su historia, ¿no? Entonces yo veo aquí en México una cultura del complot. Todo es complot en este país y todo es una cortina de humo, ¿no? De alguna u otra manera, a veces cualquier decisión que se tome, cualquier circunstancia que el gobierno dicte, ¿no? Está mal, ¿no? O sea, no hay mucho que hacer ahí. Yo creo que en ese sentido, pues hay que recuperar lo que el mismo discurso de Peña Nieto dice. Hay desconfianza y lo dice bien. Yo no sé qué implicaciones pueda tener eso más allá del discurso de Peña Nieto, pero es un hecho que digan lo que digan los poderes, los mexicanos vamos a desconfiar. Y también quiero poner sobre la mesa el hecho de que, bueno, cuando es el informe presidencial, hacemos hincapié en lo que hace bien o mal el presidente, que al final de cuentas sigue siendo la figura dominante en un evento como este. Pero no olvidemos que el informe lo rinde en la apertura de las sesiones de un Congreso que acaba de ser electo, por lo menos la Cámara de Diputados, y que también entonces el Poder Legislativo mexicano debería ser coprotagonista de este proceso, porque al final de cuentas el informe se rinde ante el Congreso como representante del pueblo mexicano. Eso es súper interesante. Eso es súper interesante lo que dices, maestro, porque por ejemplo en países como europeos, el ejercicio republicano de la rendición de cuentas es periódico y además es de interpelaciones, ¿no? ¿Quién interpela? Pues los líderes de las bancadas, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? ¿Por qué en México no hemos podido conseguir esto? ¿Por qué no porque no estamos abiertos a la crítica? Pero no estamos abiertos a la crítica de nada, ni el presidente y por supuesto ningún ciudadano, no estamos abiertos a la crítica, ¿no? O sea, hay que hacer una autocrítica consciente para que esto cambie, ¿no? Para que eso se transforme, ¿no? O sea, dice el presidente, no hay confianza, pero ¿por qué no hay confianza? ¿Alguna vez la ha habido? Pregunto yo, ¿alguna vez ha habido confianza de un mexicano para con otro mexicano? Yo creo que no solamente de un mexicano a mexicano, sino también de manera ya histórica y tradicional en nuestro discurrir político como Estado nacional, ha habido una gran distancia entre lo que dicen las instituciones políticas y lo que cree el mexicano común. Yo creo que esa desconfianza, bueno, algunos la remontan incluso hasta el momento mismo de la colonia, en el que ningún mexicano o muy pocos mexicanos sienten como propio el Estado en el que les ha tocado vivir. Y en ese sentido, pues inventan todo tipo de razones por las cuales desconfiar y no cooperar con el Estado mismo. Lo que estás diciendo, maestro, es que no nos aceptamos como mexicanos. Lo que estoy tratando de decir es que hay un alejamiento ya secular de siglos respecto a el Estado como el que dirige los destinos políticos nacionales y el pueblo mexicano. Yo creo que detrás de eso también hay una falta de identidad. De hecho, este fenómeno
se acepta como común a toda América Latina, en la que los latinoamericanos no respetan la ley porque no se reconocen en el Estado y se hace un círculo vicioso en el que incluso ser político es visto ya de entrada como algo negativo, ¿no? Profesor Zárate, me gustaría saber, ¿para ustedes son acertadas las soluciones que propone el presidente Enrique Peña Nieto para resolver los problemas del país? Abiertamente se lo pregunto. Difícil contestarlo. Tendría que ponerme a, discúlpame, tendría que ponerme a estudiarlo bien y para no dar la respuesta fácil, decir todo está mal hecho por Peña Nieto, creo que no sería objetivo. Tampoco sería objetivo decir todo lo que está haciendo Eliseo Peña Nieto es lo correcto. Yo creo que hay que irse a caso por caso, a cuestiones concretas. La cuestión, por ejemplo, de homicidios. Pues sí, efectivamente hay una reducción en la tasa de homicidios. Sin embargo, y el mismo Eliseo Peña lo reconoce, la fuga del Chapo daña... Sí, pero reconocer, ¿estás de acuerdo conmigo que no es asumir correcto y actuar? Correcto, o sea, y da la impresión de decir, bueno, no lo menciona por su nombre, pero lo del Chapo, lo de la Casa Blanca, lo de Ayotzinapa, ya, ¿por qué no da nombres? ¿Por qué no da las cosas como son? Y dejémoslo atrás. Vamos a ver hacia adelante, dejémonos Sí, eso ya es pasado. Demos vuelta a la página. Demos vuelta a la página cuando, para dar la página a estos asuntos, primero se tiene que hacer justicia. Claro. Pero él empieza su discurso con eso, ¿no? Sí, Él empieza con Ayotzinapa y comienza con eso, ¿no? Diciendo, no se me olvida, está aquí, está presente, pero hay que aprender del pasado. Ahora, los mexicanos somos muy dados a lamentarnos por el pasado, que los españoles vinieron a conquistar, que hemos tenido gobiernos X, Y o Z corruptos. Bueno, ¿qué vamos a hacer hacia adelante? Es lo que la propuesta de una política de Estado tiene que ser de futuro y de presente, no de pasado, no de lamentaciones, ¿no? Es verdad que... Claro, pero cuando quedan casos no resueltos como Tlatelolco, vienes arrastrándolos a lo largo del tiempo, porque no han quedado resueltos. Si no está resuelto y hay justicia, como mencionó el profesor Zárate, en todos estos casos, y reconocer y asumir consecuencias y actuar entonces en sintonía de eso, entonces falta la confianza. No hay certidumbre porque hay incongruencia en el discurso y en las acciones. Vamos, sí, yo estoy de acuerdo contigo, maestra. Sin embargo, ¿por qué los estadounidenses han tenido miles de situaciones en el pasado que no es difícil de olvidar y pueden superar eso? Y pueden negociar en el Congreso y siguen teniendo presidentes involucrados con su gente. ¿Por qué los gobiernos mexicanos a veces están tan alejados de sus ciudadanos? Un amigo un día me dijo, hace algunos años me dijo, el mexicano pide tan poco, ¿sí? Pide tan poco que ningún político va a estar a la altura de sus circunstancias. Sí, es una declaración fuerte, ¿no? Y viniendo de un político diciendo, no, pues yo lo que les tengo que ofrecer es demasiado. Digo, tampoco es así, ¿no? No lo comparto, ¿no? Pero que un político mexicano piense así, me da que pensar, ¿no? Pero fíjense que por un lado pueden decir que pedimos poco y puede que sea cierto, porque eso se nota en nuestra participación política, pero también es cierto que criticamos mucho. Es decir, yo difícilmente en el mundo académico o entre la gente común que le gusta hablar de política, he encontrado a alguien que diga, me gusta en general cómo gobierna mi presidente, o me gusta en general lo que hace el Congreso. Y eso yo lo he notado desde que los gobiernos eran priistas, antes de la alternancia, y lo mismo con los panistas, y otra vez con el PRI. Es decir, no hay un gobierno que haga las cosas que nosotros pensamos que deberían hacerse, y lo decimos como si tuviéramos la razón absoluta, es decir, ni siquiera le concedemos el beneficio de la duda a nuestros gobernantes, y eso habría que hacerlo como un ejercicio necesario, que quiero decir, reconocer lo que está funcionando bien, porque yo creo que si la crítica es contra todo, pues al final de cuentas es una crítica vacía. Es justamente es correcto, es justamente a lo que yo quería llegar, porque el mexicano es muy dado, sí, está haciendo mal las cosas, pero ¿qué? Sabes exactamente qué es lo que está... Entonces es el ejercicio responsable de la crítica, ¿no? De una democracia participativa se tiene que requerir una información previa y un estudio previo, ¿no? Perdón, voy a decir el clásico ejemplo, en México cuando la selección mexicana pierde, todos nos convertimos en directores técnicos, ¿no?
Exactamente. Y Todos sí, sabemos sí, es exactamente correcto. cuál era la solución. Los cambios que tienen que haber hecho. Y cuando el presidente de la República se equivoca, pues todos nos convertimos en jueces, ¿no? Digo, espérame, no vamos por ahí. Yo creo que tenemos que hacer un sano juicio, ¿no? Con información, ¿no? Bueno, vamos a ir al primer corte de Tribuna Libre Contemporánea. Volvemos, no se vayan, seguimos hablando sobre Enrique Peña Nieto con el profesor Arturo Zárate, que siempre tiene unas excelentes participaciones. Volvemos. Las industrias y organizaciones se enfrentan constantemente a problemas aparentemente aislados que pueden convertirse en patrones que alteran el funcionamiento de la empresa. Para evitar estos eventos, ingenieros y administradores se aproximan a la disciplina de la dinámica de los sistemas. Si te interesa conocer más a fondo los modelos y explicaciones que apoyan a los ingenieros industriales y administradores, te invitamos a adquirir System Dynamics for Industrial Engineering and Scientific Managers. Este ebook aproxima a los eventos, patrones y estructuras de una manera sistemática y ordenada, con visión a corto y largo plazo, a través de numerosos ejemplos, simulaciones digitales y casos basados en la vida real. Editorial digital del Tecnológico de Monterrey. Búscanos en ebookstech.com o en iTunes Store. Tenemos libros de todas las áreas temáticas que necesitas para sacarte 100. Tecnológico de Monterrey. Espíritu emprendedor con sentido humano. This is good.
Modelo educativo del Tecnológico de Monterrey. El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey se distingue por las siguientes características: contenidos académicos, enfoque de educación integral, aplicación de diversas técnicas didácticas, desarrollo de la capacidad de nuestros alumnos para la investigación y el aprendizaje autogestionado, uso de las más avanzadas tecnologías de información como herramientas de apoyo al aprendizaje. El centro de nuestra misión educativa es el ser humano. Con el modelo educativo del TEC de Monterrey, siempre se aprende. Tecnológico de Monterrey. Vive la cultura emprendedora con sentido humano. Ya volvimos a Tribuna Libre Contemporánea. Estamos aquí en cabina en vivo. Nos pueden llamar a los teléfonos, al teléfono 5864-5727, teléfono directo, para que nos puedan marcar y hacer alguna pregunta o hacernos alguna crítica. También son bienvenidas siempre al teléfono 5864-5727, Tribuna Libre Contemporánea. Estamos hablando de la revisión del informe del presidente Enrique Peña Nieto el día de ayer en el Palacio Nacional. Nos quedamos un poco en la parte, ahorita en el corte estábamos hablando de que había que hacer básicamente varias diferencias sobre esto. Una cosa es lo que el señor presidente dijo ayer en Palacio Nacional, que es la proyección, ¿no?, mediática y de comunicación, qué es lo que está proyectando, qué es lo que quiere a nivel político, ¿no?, el actual gobierno. Otra cosa distinta es el informe puro y duro con cifras duras, ¿no? Que por ejemplo, una de las cosas que decía el presidente es que, bueno, había cero huelgas a nivel federal, ¿no? En 22 meses. En 22 meses, ¿no? Eso es bueno, pues yo creo que sí, siempre y cuando evidentemente se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores, ¿verdad? Otra cosa también es la percepción de la población, que son cosas distintas, ¿no? La percepción de la población es que, bueno, hay una amplia mayoría que dice, no, seguimos con la misma pobreza, seguimos con la misma inseguridad, ¿no? Y otra cosa es lo que está sucediendo realmente. Es decir, se propusieron reformas estructurales que no van a dar frutos de un día para otro, lo estamos hablando aquí, entonces hay que darle tiempo también, ¿no?, a las reformas, a ver si tienen van a tener eco en el tiempo, ¿no?, y que efectivamente van a rendir sus frutos para el bien de toda la población, ¿no? Y haciendo esta diferencia, de alguna manera, podemos analizar, si ustedes quieren, si ustedes me lo permiten, analizar realmente el discurso como tal y la proyección del gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el gobierno con todo esto, ¿no? Maestra. Sí, yo creo que nos está queriendo decir, vamos bien, vamos hacia adelante, las cosas son positivas, reconozco que hay errores, no sé cómo los voy a solucionar, pero vamos a ir hacia adelante, ¿no? Porque, insisto, reconocer lo que está haciendo mal no me está diciendo qué acciones directas y concretas vas a tomar. No solamente es, entiendo que puede haber malas decisiones del gobierno, entiendo que todos los seres humanos tenemos errores, pero errores de una Casa Blanca, errores de conflictos de intereses, errores de tomar decisión. Una cosa es una decisión propia del gobierno y cancelar un tren de alta velocidad por datos que van a aparecer ahí sobre una casa que en lo particular yo tengo. Me parece que también hay que distinguir ahí lo que es el gobierno y lo que es particular. Sí, una de las cosas que decía el maestro Zárate, ¿no? Me dice, bueno, a ver, en parte del discurso que estábamos comentándolo ayer es que si tú no estás de acuerdo conmigo, ¿no? Eres un intolerante, eres un demagogo. ¿Conmigo o contra mí, como Bush en algún momento? Sí, efectivamente, ¿no? Y eso es lo peligroso del discurso, ¿no? O sea, no le puedes decir al que no está de acuerdo contigo en un régimen democrático, por cierto, no le puedes decir al otro, no estoy de acuerdo contigo, por lo tanto eres un demagogo, un populista, ¿no? Exacto. ¿Tenía dedicatoria, maestro Zárate? Eso habría que preguntárselo al licenciado Peña Nieto, pero hoy los compañeros de la Comentocracia dicen que sí, dicen que fue para... vean hoy las editoriales del señor López Obrador.
Es lo que muchos comentaristas lo han visto así. No lo sé. Lo que sí es que yo cuando veo a un político hablar de acusar a otros de demagogia, de populismo, de intolerancia, puede ser un recurso retórico que quiera encubrir mi propia intolerancia, demagogia y populismo. Puede ser un recurso retórico, es lo que me preocupa, es lo que no me termina de gustar. Hay otras formas de decirlo. Lo que yo creo es que precisamente, por un lado, este informe, yo creo que sí nos está tratando de mostrar que hay rumbo. Yo creo que Peña Nieto sí sitúa las cosas que está haciendo como pasos que van a dar estructura a lo que viene. Y entonces cuando habla, por ejemplo, de todos estos puntos que tú comentaste al principio, Carlos, pues yo creo que no lo está dejando en el vacío. México va, ¿no? Por otro lado, también yo creo que este discurso está sirviendo, como ya se ve por diferentes cuestiones, como un posicionamiento para la sucesión presidencial que ya para muchos empezó. Y entonces yo creo, también, yo me sumaría a que este comentario en contra de los intolerantes y de los demagogos, pues sí tiene un claro propósito de referirse al quien ya se percibe como el principal candidato a vencer, que es López Obrador y es Morena, que a pesar de sus pobres resultados electorales en términos de porcentaje, el líder de Morena lo está presentando como un gran triunfo, porque lo está poniendo en términos de que ganamos 10%, pero eso significa que vamos a lograr mucho más. Aquí lo interesante, yo creo que para abogados e internacionalistas, es que en todo discurso siempre hay un mensaje detrás, ¿no? Y hay que estar atentos y saber leer entre líneas, claro, ¿no? Y es muy importante, o sea, en cualquier negociación, en cualquier discurso político, te lo estoy diciendo, pero no te lo estoy diciendo abiertamente, ¿no? Creo que los cambios en el gabinete también es parte de lo mismo. Eso es justamente lo que quería preguntarte, maestro, porque lo comentamos, ¿no? Oye, cambia en este momento, cambia el gabinete, ¿no? ¿A quién está proyectando? ¿A quién no está proyectando? Uno de los detalles que ayer comentamos el maestro Zárate y yo, es que cuando empieza el informe están los tres poderes de la Unión. Evidentemente está el Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente del Congreso, ¿sí?, el presidente del Senado, ¿sí?, y está el presidente de la República. ¿Y quién creen que estaba al lado de ellos tres? El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Qué nos está queriendo decir con eso? ¿Que es el siguiente en la línea? Bueno, ¿en importancia? O no, si quieren golpeen a este señor, que yo ya tengo a mi candidato, ¿no? O sea, a lo mejor es lo que voy a desgastar a este señor, porque mi candidato es otro, ¿no? Y es una estrategia también política, ¿no? Que también quiere marcar eso, ¿no? ¿Quién puede ser el candidato? Pues bueno, a lo mejor incluso es un poco pronto para hablar de eso, pero sí es verdad, a lo mejor empieza... Pero hay señales ya, ¿no? Hay señales, a lo mejor hoy empieza la campaña, ayer empezó la campaña política del Partido Revolucionario Institucional para posicionarse nuevamente en la presidencia, ¿no? Me suena a eso, ¿no? A que lo estamos haciendo tan bien, señores, por favor, voten otra vez por nosotros, ¿no? Claro, en ese sentido es un discurso abiertamente político, y si nosotros quisiéramos ver en el conjunto de candidatos posibles de todos los demás partidos, entonces tendríamos que preguntarnos a quién de todos ellos le está apuntando, hacia los panistas, hacia los perredistas, hacia Morena. Yo creo que los que encajan en ese perfil no son muchos, y básicamente es López Obrador y su movimiento de regeneración nacional. Sí, yo creo que lo que ha conseguido de alguna manera López Obrador es sembrar precisamente la desconfianza en las instituciones, ¿no? Además de que las instituciones están muy desgastadas, ¿no? El profesor Zárate el otro día me compartió una lista de las instituciones que están puestas digamos que está en boca de las personas y que no gozan de ninguna confianza, ¿no? Evidentemente el presidente de la República no goza de la confianza de la mayoría de los mexicanos, ¿no? Que también eso es importante, ¿no? Si ya conseguí las reformas estructurales, es hora de sembrar, ¿no? Es hora de cosechar, ¿no? Lo que no pudieron hacer ni el señor Fox ni el señor Calderón en 12 años, el presidente lo consiguió en 3 años, ¿no? Con el Congreso. Con el Congreso, con la mayoría del Congreso.
Y eso es representativo, eso es decir, doy un golpe con el puño cerrado en la mesa y digo, aquí estoy y puedo hacer las cosas, ¿no? Y claro, y como hemos dicho, el informe se presenta ante un Congreso que sigue dominando el PRI. Es decir, si la mayoría del Congreso ha logrado amarrar esas reformas estructurales y ha logrado sacarlas, quiere decir que el Congreso nuevo, la nueva legislatura, la número 63, pues le va a tocar revisar y promover que esas reformas se lleven a cabo. Tiene muchos pendientes también en el ámbito legislativo esta nueva legislatura, pero es ahí donde también tendríamos que poner atención, porque así como le pedimos cuentas al Ejecutivo, le tendríamos que pedir cuentas al Legislativo. Acuérdense que aquí hay un elemento muy importante a mi juicio, y es que con las políticas de transparencia que cada vez están abriendo mayor paso en México, uno de los poderes menos transparentes, o el menos transparente, es el poder legislativo, que no hay quien lo supervise. Que yo creo que también tenemos que revisar y que los ciudadanos conozcamos mejor las leyes secundarias, donde realmente creo que está la reforma. Sí sabemos de las reformas constitucionales, pero ¿cómo se traducen esto en aquellas leyes que les van a dar operatividad a estas reformas? ¿Las conocemos? ¿Sabemos cuáles son? ¿Cuántas leyes se han derivado de esto? Y si no, ¿qué hacemos también nosotros por conocer también dónde va a estar la operatividad precisamente de estas reformas? Precisamente ayer el presidente de la República llamaba 90 reformas a 51 artículos constitucionales en lo que va de su sexenio. Obviamente que eso es prueba de que nuestra norma constitucional no es norma constitucional. A ver, voy a explicarme. Una norma constitucional, en teoría, contiene las decisiones políticas fundamentales de un Estado. Luego, una reforma a la misma es una reforma a las decisiones políticas fundamentales. Si hemos reformado, si el Congreso de la Unión, el Constituyente Permanente, ha hecho 90 reformas a 51 artículos constitucionales en 3 años, pues lo que tenemos no es una constitución, es una ley ordinaria que simplemente tiene un poco más de requisitos para ser modificada, y pierde su trascendencia la reforma constitucional. Pero fíjate, si uno se queda con que más, eso no es culpa del presidente, digamos, y en sentido estricto tampoco sería culpa de la legislatura a la que le toca llegar, sino más bien sería una cuestión de estructura política mexicana. El modelo de Estado que nosotros hemos formado es ese, ¿no? O sea, bueno, en la práctica, en la estructura política, en la forma de reformar las leyes, eso es a lo que nos hemos acostumbrado. Se acordarán que Porfirio Muñoz Ledo siempre hablaba, ese político, que buen orador, por cierto. Pero bueno, lealtad, estuvo en el PRI, estuvo en el PRD, luego se fue a PT y luego ya no supimos en dónde quedó. Trabajó con Fox, no lo sabemos. Está muy callado. Él decía, tenemos que hacer una reforma constitucional, ¿no? Y fundar y crear una nueva constitución, ¿no? Volvemos a empezar, ¿no? Y yo creo que eso no es un pecado, o sea, los legisladores creen que reformar la Constitución y crear una nueva, ¿no? Un Congreso Constituyente puede ser peligroso. Yo creo que no, yo creo que lo necesitamos, ¿no? Precisamente porque se está haciendo lo que se quiere, prácticamente, ¿sí? Porque ya la Constitución, como dice bien el maestro Zárate, dice, pues es una ley ordinaria porque se reforma a diestra y siniestra y como se quiera, ¿no? ¿Dónde está la rigidez de la Constitución, no? Ya está muy manoseada, ¿no? Qué certeza jurídica. ¿Cuántas reformas constitucionales tiene la Constitución en los últimos 20 años? Yo creo que tendrá por lo menos unas 300. Claro, los defensores de una nueva Constitución toman como uno de sus argumentos principales que la Constitución que nos rige, aunque formalmente es la de 1917, ya tiene muy poco que ver con la versión original y que por eso habría que hacer otra, yo creo que con la esperanza de que las cosas mejoraran. Pero bueno, ahí volveríamos a la ficción constitucionalista, ¿no? De que una constitución transforma como si fuera por arte de magia a la sociedad. Es correcto, sí, o sea, digamos que, bueno, rescatando más bien de todo este discurso es que tenemos un poder ejecutivo
que rinde un informe, que tenemos un poder legislativo que tiene que estar vigilándolo, ¿no? Y tenemos un poder judicial que en teoría debería estar revisando todas las leyes del poder legislativo, ¿no? La división de poderes en este país a veces como que no está tan clara, ¿no? Como que uno le rinde tributo al otro y así se la van llevando y la clase política mexicana se va manteniendo en las mismas circunstancias, ¿no? Y no hay cuestionamientos serios, ¿sí? No, todo lo que haces es una barbaridad, sí, bueno, pero ¿qué hago? ¿Sabes exactamente lo que estoy haciendo? ¿Sabes que hay una ley de transparencia que te permite saber exactamente todo lo que estoy haciendo? Que te permite conocer si hay una licitación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Todas esas reformas que se han ido alcanzando poco a poco, ¿no? Están ahí y creo que pueden ser útiles, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Maestro. Bueno, ahorita la UNAM en su página web, en la página del Instituto de Administraciones Jurídicas, contabiliza 225 reformas a la Constitución desde 1917. Entonces también me habla de un texto que 225 así contadas a partir de publicaciones en el Diario Oficial. Eso podemos aumentar el número si hacemos un conteo de reforma por artículo, me sale 500, okay, sí. Pero de publicadas en el Diario Oficial 225. Aquí retomando la cuestión del informe y del discurso, lo que vimos ayer fue un mensaje político, no fue propiamente el informe. El informe fue el 1 de septiembre, al cual nadie le importó. Claro, ahí es el documento con datos duros. Ahí es el documento, sí. Ahí es el documento, a nadie le importó. ¿Por qué? Porque por el formato que tiene ahora, es simplemente una entrega administrativa de un documento, ya el presidente no tiene que ir, y con eso cumple. Posteriormente el Congreso puede solicitar comparecencias de los secretarios de Estado bajo protesta de decir verdad, pero ¿por qué hemos llegado a eso? Pasamos del extremo del informe presidencial del día del presidente, donde separaba el país, había desfile, no había clases. Pasamos luego a un discurso, un informe presidencial que realmente era un espectáculo lamentable, con interpelaciones, interrupciones, Pero fíjense, mantas. Con todo y eso el presidente seguía siendo el protagonista. Primero para ensalzarlo como semidios y después para interpelarlo y echarle la culpa de muchas cosas. De todo. Y luego ahorita pasamos al otro extremo. O sea, el informe en sí es algo que nadie toma en cuenta, y lo que hizo el presidente es: voy a retomar esta idea de que me echen porras y voy a hacer la fiesta en mi propia casa, con mis invitados, que nada más me van a interrumpir para aplaudirme, que es lo que el señor Peña Nieta lo ha dicho. A él le gusta que le aplaudan. Bueno, esto se está poniendo interesante. Sí, tenemos que ir al último corte, ¿sí? Vamos al último corte y volvemos con las conclusiones de aquí de los maestros. Volvemos, Tribuna Libre Contemporánea. Un emprendedor traza sus propios caminos. Tecnológico de Monterrey. Cultura emprendedora. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of
of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I begged. I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Frecuencia SEM. Estación de radio del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Transmitimos en vivo desde el piso 11 del Centro de Desarrollo Empresarial y de Transferencia de Tecnología, CDTEC. Estamos ubicados en Carretera Lago de Guadalupe, kilómetro 3.5, municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Teléfono en cabina 5864-5727 y 5864-5555, extensión 6113, o bien, escríbenos a frecuencia.sem@gmail.com. Síguenos en nuestras redes sociales, facebook.com/frecuencia.sem. En Twitter y Periscope nos encuentras como @frecuenciasem. En Instagram estamos como frecuenciasem. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad. Frecuencia SEM, 17 años de ser luz para tus oídos.
¿Qué tal? Buenas tardes otra vez. Ya volvemos a Tribuna Libre Contemporánea en la recta final. Vamos a las conclusiones. Hemos estado hablando sobre la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, un poco el discurso político del día de ayer. Hemos hablado un poco del informe, que bueno, que a ver si alguien se atreve a leerlo, porque son bastantes cuartillas, ¿verdad? Y que quien se atreve a criticar, que también se lo lea, ¿no? Eso es lo que yo invitaría. Entonces, cerramos conclusiones, maestro Blas. Por favor. Sí, yo diría, rescatando lo que tú dices primero, es que sería un buen ejercicio de crítica leer por lo menos el discurso político de Peña Nieto para ver cuál es su visión de las cosas. Yo creo que ahí mismo podemos reconocer que algunas cosas han cambiado y naturalmente que yo no defiendo al 100% la política ni lo que representa Peña Nieto, pero sí hay algunas cosas que se sienten, digamos, en la vida cotidiana. Pueden ser mínimas, pero sí hay una diferencia entre, por poner extremos, el Telmex como industria paraestatal y la competencia que va mucho más allá del Telmex de Carlos Slim y la apertura que está habiendo, por citar solamente una reforma de las llamadas estructurales. Y lo que agregaría sería que así como le pedimos cuentas al presidente, pues que no perdamos de vista que también el Congreso nos representa y se supone que de una manera mucho más nítida, porque ahí refleja la pluralidad política y social de manera, digamos, más directa que el simple presidente. Entonces, hay instrumentos de los que podemos echar mano. Uno quiero comentar así de rapidito, es el violómetro, que es un instrumento que así lo pueden encontrar en internet y que nos dice cómo los propios legisladores incumplen las leyes que ellos mismos se ponen. Excelente, excelente, maestro. Yo creo que hay que estar al pendiente de lo que hacen nuestros legisladores. Yo no sé si ustedes lo sepan quién es su legislador, ¿no? ¿Quién es el legislador que representa a su distrito? Sería interesante también que les hagamos pedir cuentas y no solamente al presidente de la República. Maestra, 2 minutos para conclusiones. También me sumo a esta misma recomendación. Creo que tenemos que estar informados, los ciudadanos, tenemos que ser serios en nuestras críticas. Creo que es importante que no dejemos de ver a nuestros políticos. Creo que este mensaje de Peña Nieto y vigilar al Congreso, los cambios en el gabinete, son estos mensajes entre líneas que nos van a ir dirigiendo a cuál va a ser el rumbo en el país para las próximas elecciones. Entonces hay que estar muy atentos, muy informados para poder hacer una crítica reflexiva, una crítica constructiva. No quiere decir que estemos de acuerdo todos con todo, pero tenemos que estar informados y sobre todo también estos mensajes entre líneas que nos están queriendo decir para las elecciones del 2018. Yo creo que están perfilando para cosechar, maestra. Me da la impresión que se están perfilando el gobierno para cosechar y rentabilizar todo el trabajo que están llevando, ¿no? ¿Y qué van a hacer los partidos políticos también? Así es. ¿Y qué es lo que van a hacer también? ¿Y cuál va a ser la dinámica en el Congreso, no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación es punto y aparte, porque es un órgano pues completamente autónomo e independiente, pero bueno, también debería jugar un papel importante en el gobierno de la nación, ¿verdad? Pero bueno, aquí yo creo que el foco está entre el presidente y el Congreso, ¿no? Maestro Zárate. Bueno, nada más concluir, al final de cuentas se trata de un informe sobre nuestro país. Entonces cada uno de nosotros, yo hacerme la pregunta, ¿qué estoy haciendo por el bien de mi país? Al final de cuentas, pues es nuestra casa y cada quien tenemos nuestra responsabilidad. También hacerme una autocrítica de cómo he cumplido esa responsabilidad que he tenido en lo que yo he podido hacer para que mi país avance y no solamente que me limite a criticar lo que otros dicen. Y solo sería eso. Gracias. Muchas gracias, maestro Zárate. Yo creo que yo me quedo con varias cosas. Yo creo que en este cierre se habló de
que son no solamente el Poder Ejecutivo, en este caso en la investidura del presidente de la República, actualmente el presidente Enrique Peña Nieto tiene responsabilidad, sino que también hay otros actores corresponsables, incluidos nosotros como ciudadanos somos corresponsables de lo que sucede. Hacer una crítica al gobierno no es malo, pero también hay que hacer una autocrítica como ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo? Sabemos quién es nuestro legislador de nuestro distrito, sabemos quién es nuestro presidente municipal, ¿sí? Sabemos toda esa información, es decir, es muy fácil lanzar la piedra al gobierno y decir, todo lo estás haciendo mal, cuando ¿qué estamos aportando? ¿Qué estamos haciendo y que estamos también dejando de hacer? Es correcto, ¿no? Hay por ahí circula una frase por ahí en internet que dice, bueno, el problema no está en los malos, sino el problema está en la gente que está dejando hacer las cosas a los malos, ¿no? Será tema como de otro programa, está interesante. Me encantaría. Y yo creo que yo me quedaría con esto, el ejercicio republicano que debemos ejercer en este país. ¿Qué es la república? Es la cosa del pueblo, ¿no? Y se traduce en 3 poderes, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y en el poder judicial, ¿no? Yo propongo desde esta tribuna, ¿no? Tribuna Libre Contemporánea, a cuestionarnos como ciudadanos, a hacer propuestas y no solamente críticas, ¿no? Y una propuesta muy muy concreta. Dejemos de ser pasivos, dejemos de ser apáticos con el tema de la gobernanza de esta nación, ¿no? Bueno, es que siempre ganan los mismos, es que siempre es lo mismo. Bueno, pues hagamos algo para que no sea lo mismo, ¿no? Transformemos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me quedo con el programa de hoy, me quedo con eso, con propuestas. Estas propuestas que les podemos hacer a todos nuestros estudiantes a nivel académico, pues empezar a cambiar por uno mismo, ¿no? Y hacer un ejercicio republicano, responsable, ¿no? Y reflexivo, ¿no? Maestra, gracias. Gracias, que tengan muy buen día. Maestro Blas, muchas gracias. Gracias a todos, tengan buen día, hasta la próxima. Maestro Zárate. Muchas gracias, hasta luego. Nos vamos, esto es Tribuna Libre Contemporánea, en los controles el sargento Mike Fake. Muchas gracias por todo, Mike.